No tienes nada, no puedes exigir. Lo dijo con la frialdad de quien ya ha decidido borrar de su memoria todo lo vivido. Mi propio hijo. En la sala donde antes celebrábamos cumpleaños, reinaba el silencio. Un abogado de traje gris, impasible, hojeaba los papeles del divorcio como si fueran recibos. Me quedé allí, inmóvil, con la taza de té temblando en mis manos. La porcelana inglesa, un regalo de mi madre en mi boda, parecía demasiado frágil para ese momento. Y yo también. Al otro lado de la mesa, me miró como si fuera una extraña. Como si los años de criarlo solo, la leche caliente en las mañanas febriles, las noches de estudio, todo hubiera sido borrado por un simple contrato. Ya no tiene ningún derecho, le dijo al abogado, como si yo no estuviera allí. Como si fuera un viejo cuadro en la pared. El abogado levantó la vista, dudó y luego respondió, pero me contrató. Y tiene instrucciones muy claras. Mi hijo frunció el ceño. No se esperaba esto. Se esperaba sumisión. Se esperaba culpa. Pero lo que encontró fue resistencia. El aroma del pasado flotaba en el aire, el perfume amaderado de su padre, la tapicería de cuero desgastado, la chimenea que ya no encendíamos. Todo estaba cargado de recuerdos que ahora intentaba borrar con un bolígrafo y un escudo oficial. Pero yo no estaba allí para preguntar. Estaba allí para exigir. Porque aunque él pensara que no tenía nada, yo tenía la verdad. Y eso, a veces, vale más que cualquier testamento. ¿Quería la guerra? Pues la tendría. Y la primera batalla comenzaría allí, en esa habitación donde un hijo desheredó a su propia madre. Algunas historias nacen de un beso, otras de una traición. Esta nació de una frase fría, escupida como veneno, no tienes nada, no puedes exigir. No lo dijo un extraño. Lo dijo un hijo. Y créanme que esto lo cambia todo. Durante años, vivió a la sombra de un matrimonio sin amor, y luego a la sombra de un hijo criado con devoción. Dejó de ser mujer para convertirse en madre, luego dejó de ser madre para convertirse en un recuerdo. Pero un día, lo que era silencio se convirtió en furia. Y de esa furia, nació una decisión, luchar. Esto no es solo un drama familiar. Es una guerra silenciosa entre generaciones, entre la verdad y la conveniencia, entre la justicia y el abandono. Una madre contra su propio hijo, un abogado que oculta más de lo que revela, y una herencia que nadie esperaba que disputara. Porque lo que está en juego aquí no es solo dinero. Es memoria. Es dignidad. Si te gustan las historias que tocan tu corazón, desafían tu moral y te hacen elegir bando en cada capítulo, esta serie es para ti. Destello, suscríbete al canal ahora, dale me gusta al video y compártelo. Tachuela de Pizarrón de Corcho deja un comentario con el país y ciudad desde donde estás mirando. Queremos saber hacia dónde irá esta historia y quién seguirá este viaje hasta el final. Y antes de sumergirnos en los capítulos, solo una pregunta. Si un hijo se vuelve contra su madre, ¿de qué lado te pondrías? Bajo el silencio de la vida el abogado cerró el expediente con un chasquido, el único sonido en aquella tensa mañana. El reloj marcaba poco más de las 10, pero en la sala de aquella casa, el tiempo parecía congelado. Mi hijo, con el rostro impasible, se apoyó en el respaldo de la silla. Repetía, como un bucle en mi mente, las palabras que destrozaron mis cimientos. No tienes nada, no puedes exigir. Contuve las ganas de llorar, pero no podía mostrar debilidad. Necesitaba salir de ese silencio. En un rincón de la habitación, las cortinas apenas corridas filtraban apenas un poco de la luz que invadía el espacio. Había una tenue sombra allí, como si el pasado susurrara con amargura, lo que había sido y ya no sería. Recordé la primera vez que me senté en ese sillón. Era al caer la tarde, el olor a pastel de cumpleaños se mezclaba con el perfume que le había puesto a mi prometida. Hoy, solo eran muebles y recuerdos. Y yo, madre y viuda, sentía cada recuerdo latir como una herida abierta. El abogado no esperó la invitación para hablar. Tiene instrucciones claras, dijo con la voz firme de quien conoce el peso de las palabras legales. Mi hijo levantó ligeramente la vista. Fue la primera señal de emoción. Una señal de confusión. Parecía sorprendido de verme no como una víctima, sino como un adversario. Quería silenciarme, más que desheredarme. Pero yo tenía apoyo, y eso lo desconcertó. Pensé en mi vida de ama de casa, noches de vigilia silenciosa, habitaciones impecablemente ordenadas,
Exámenes escolares cuidadosamente escritos y sueños archivados para sostener ese matrimonio. Todo parecía inocente hasta el día en que llegaron las palabras frías, seguidas de los papeles que redefinirían mi destino. Mi hijo no vio mi lucha. Pensó que solo tenía lo que él decía que no tenía, pero no sabía que, de hecho, tenía toda una vida. El silencio insistía en convertirse en un grito. Respiré hondo y lo miré a los ojos. No estoy aquí para exigir nada más que lo que siempre ha sido mío, respeto y defensa, dije en voz baja. La sala pareció temblar. Solo éramos tres, madre, hijo, abogado, pero la carga emocional era tan densa que parecía brotar con fuerza propia, encendiendo la sala. Mi hijo apartó la mirada hacia la ventana, como buscando refugio en un horizonte que ya no existía. Lo vi dividido entre el amor que decían sentir por mí y la influencia del sistema, un patriarcado que siempre me relegaba a un segundo plano. Creció viéndome renunciar a todo, carrera, deseos, autonomía. Y creía que era natural. Hasta que pensó que podía arrebatarme el resto. El abogado hojeó los papeles, como buscando tranquilidad. Solo necesitaba una oportunidad. Las instrucciones son firmes, pero hay puntos que requieren mediación, continuó. Era mi rayo de esperanza en un mar de acusaciones veladas. Mediación, una oportunidad de diálogo que no había tenido desde el momento en que mi hijo me declaró inútil. Preparé mi discurso interno. Hablaría de la madre que se escondió, pero que ahora reapareció, armada de derechos y dignidad. El pasado me moldeó en silencio, pero ya no había espacio para la desaparición. Existo. Siempre lo he hecho. Y merecía ser vista, escuchada, respetada. Viví invisible durante años, pero ya no estaba dispuesta a sacrificarme por el silencio de los demás. Entonces el silencio se rompió, pero esta vez con fuerza. Estoy aquí, dije con claridad, mirando a mi hijo. Estoy vivo. No me borres. Sigo siendo parte de esta vida y no me rendiré. Cada sílaba era un paso hacia la reconstrucción. El abogado, serio, tomó notas. Sabía que algo había cambiado. Esa frase, no tienes nada, ya no tenía el poder que antes tenía. Estaba despertando a mí mismo. Y en esa sala que una vez fue escenario de fiestas y susurros, noté que el silencio ahora me escuchaba. Mi hijo me miró de nuevo, esta vez con reconocimiento en lugar de desprecio. Había lágrimas contenidas, respeto infundido, dolor, culpa, y una nueva dinámica estaba emergiendo. El primer capítulo de la guerra no se había escrito con papel, sino con valentía. Y yo estaba listo para los capítulos venideros. Las cartas no leídas esa noche, tras la lucha silenciosa en la sala, me senté a la mesa de la cocina con una copa de vino que me había sobrado de una cena olvidada. El silencio en la casa resonaba ahora de otra manera, ya no vacío, sino cargado de intención. Tomé la carpeta roja donde guardaba los documentos que le había dado al abogado. Cada página tenía una historia. Cada línea, una lucha invisible. Y al final de la carpeta estaban las cartas. No eran oficiales ni legales. Eran cartas que le había escrito a mi hijo, y que nunca me había atrevido a entregar. La primera carta era de cuando tenía 15 años. Le conté lo invisible que me sentía en mi propia casa. Como su padre, a pesar de estar físicamente presente, me dejaba emocionalmente a la deriva. Hablé del miedo a no ser suficiente. Pero guardé la carta. Era demasiado joven, pensé. No lo entendería. Y ahora, a los 34, quizá lo entendería aún menos. Las siguientes cartas fueron escritas en momentos de crisis, separación, dolor, decepción. Ninguna de ellas eran acusaciones. Eran intentos desesperados de reconectar. Quería explicarle que ser madre no significaba ser una mártir. Que el amor que le daba no era por obligación, sino por decisión propia. Y que esta decisión me costó más de lo que él jamás imaginó. Siempre creyó que el mundo giraba en torno a su nombre. Y yo se lo permití. Cerré la carpeta y fui a mi oficina. Una habitación que rara vez había visitado en los últimos años, pero que guardaba los vestigios de quien era antes de ser absorbida por el rol de esposa. Mis apuntes de la universidad, libros de derecho abandonados, artículos corregidos a bolígrafo. Tenía planes. Y talento. Y fuerza. Pero todo eso quedó a un lado cuando el sistema, y mi propio miedo, me convencieron de que mi lugar estaba allí, cuidando a los demás.
Regresar a ese espacio fue como encender una vela en un sótano oscuro. Me vi allí, en ese escritorio, a mis 20 y pocos años, soñando con ser juez. Soñando con cambiar el mundo. Entonces, soñando con no ser olvidado. Y ahora, soñando con ser escuchado. Tomé una hoja en blanco. El bolígrafo se deslizó con rabia, pero con firmeza. Ya no era una carta. Era una declaración. Declaré mi independencia. A partir de ese momento, no solo exigiría lo que legalmente me correspondía, parte de la herencia que mi esposo, en vida, había registrado a mi nombre, sino también el reconocimiento emocional que me habían negado. Y lo haría con la indiferencia del mismo sistema que habían usado en mi contra. Llamé a mi abogado y le pedí que solicitara formalmente una mediación inmediata. Juguemos con las mismas armas, dije. Él comprendió. El teléfono sonó poco después. Era mi hijo. Por primera vez desde la discusión, me llamaba directamente. Su voz era vacilante. Mamá. No entiendo por qué quieres todo esto ahora. Nunca te importó el dinero. Respiré hondo. Porque no se trata de dinero, respondí. Se trata de lo que me arrebataron en silencio. Y ahora, voy a recuperarlo con la voz. Su silencio al otro lado de la línea fue más revelador que cualquier palabra. Sabía que, para él, todo aquello parecía un ataque. Pero no lo era. Era justicia. Era un grito ahogado durante décadas. Colgó sin despedirse. No lloré. Por primera vez, no sentí culpa. Solo sentí el dolor de la verdad. Y fue más liberador que doloroso. 2 días después, recibí la citación formal para la primera sesión de mediación. Me senté en el despacho del abogado, un espacio moderno y neutral, como un tribunal disfrazado de sala de espera. Al otro lado de la mesa estaba mi hijo. La misma mirada fría, pero ahora con un matiz de duda. Me senté erguido, seguro de mí mismo. Llevaba en mi bolso no solo los documentos, sino también las cartas. Aún no era hora de entregarlas. Pero pronto, él las leería todas. Entró el mediador. Un hombre sereno, con el aire de quien ha visto familias enteras destruidas en silencio. Me miró y luego volvió a mirarlo. Estamos aquí para buscar una solución justa. Y allí, en ese espacio neutral, donde las palabras hablan más que los gritos, comprendí que la justicia que buscaba no se trataba solo de compartir. Se trataba de recuperar mi identidad. Y quizás, quién sabe, incluso recuperar a mi hijo. El peso de la ausencia. El mediador se ajustó las gafas y nos pidió que comenzáramos con las intenciones de cada parte. El abogado explicó objetivamente. Mi solicitud era legítima, respaldada por cláusulas del testamento que garantizaban mi derecho a la propiedad y parte de las inversiones que dejó mi difunto esposo. No era todo, pero era algo. Mi hijo cruzó los brazos en un gesto de resistencia. A ella nunca le importó eso, repitió. Y por primera vez, no me defendí. Simplemente respiré hondo. No es que no me importara, respondí. Es que estaba demasiado ocupada cuidando de todo para todos. Y ahora, me estoy cuidando a mí misma. El mediador tomó nota. Mi hijo pareció atragantarse con la respuesta. Por primera vez, se dio cuenta de que quizás yo no era solo una sombra del pasado, sino una presencia viva, incómoda, sí, pero necesaria. La mediación continuó, discutiendo plazos, definiendo términos, y yo, sentada allí, descubrí una fuerza que creía perdida. Con cada argumento que presentaba, él reaccionaba con incredulidad. Era como si se encontrara con una versión de mí que nunca había visto, y que quizá nunca quiso ver. Estaba acostumbrado a la madre que cedía. La que bajaba la mirada. Pero esta mujer ahora miraba al frente. Al terminar la sesión, el mediador sugirió un descanso de 5 días antes de la siguiente reunión. En el estacionamiento, antes de subir al auto, mi hijo se giró. ¿Por qué ahora? ¿Por qué esto? Su voz ya no era de ataque, sino de confusión. Lo miré con cansada ternura. Porque ahora estoy despierto. Y necesitas verme como soy, no como quieres que sea. Regresé a casa y encontré la vieja caja de fotos en la estantería del salón. Dentro había imágenes olvidadas de fiestas infantiles, viajes de verano y cenas donde solo faltaba yo, porque alguien tenía que sujetar la cámara. En todos los recuerdos visuales, yo era la ausencia.
Y era precisamente esta ausencia la que ahora pesaba tanto. Tomé una de las fotos y pegué detrás una copia de una de las cartas que nunca entregué. No estaba muy segura de por qué lo hice. Quizás era un recordatorio de que cada momento de silencio también tenía una historia sin contar. Yo era la mujer detrás de la cámara. Ahora, era el momento de girar el objetivo. En los días siguientes, sentí el peso de los pequeños actos de violencia que había soportado durante años, las miradas de desprecio disfrazadas de «es mejor así», los silencios que gritaban desvalorización, los consejos que me decían «sé comprensiva, evita el conflicto, preserva la paz». ¿Paz para quién? Paz para él. Paz para el sistema. Pero nunca para mí. Llegó la segunda sesión. La tensión había disminuido, pero el ambiente seguía tenso. El abogado empezó con una propuesta, además de la división de bienes, un convenio de manutención para el cuidado de una finca rural que era mi refugio. ¿Quiere la finca?, preguntó mi hijo, como si fuera algo insignificante. No. No quiero, quiero. Es necesario, suyo, respondí. Es el único lugar donde sigo siendo yo. El mediador arqueó una ceja. La frase cortó el aire. La granja era más que un simple terreno, era mi recuerdo vivo. Era donde escribía las cartas. Donde lloré sola tras la muerte de mi esposo. Donde enseñé a mi hijo a montar en bicicleta. Donde enterré a su perro cuando tenía 8 años. Ese espacio era sagrado. Y no lo abandonaría. Al final de la sesión, salí más fuerte que al entrar. Aún quedaba un largo camino por recorrer hasta un acuerdo final. Pero también había algo más valioso, el regreso de mi propia historia. Por primera vez, no era un espectador de mi vida. Era un autor. Y las siguientes páginas las escribiría yo mismo, con todas las letras, palabras y verdades que habían permanecido ocultas durante tanto tiempo. Voces en el papel. La tercera sesión estaba programada para un lunes nublado. De esos días en los que hasta los coches parecen ir más despacio. Llegué temprano, como siempre. Preferí llenar el espacio con mi silencio antes de que lo llenaran sus palabras. El abogado me miró con un breve asentimiento, como si reconociera a un soldado veterano. Estaba allí no como acusado, sino como superviviente. Esta vez, me llevé la carpeta de cartas. Estaba decidida a dársela a mi hijo, aunque se negara a leerla. No era para él, era para mí. Porque cada una de esas palabras, escritas en noches de insomnio, eran más que recuerdos, eran testimonio de mi existencia. Necesitaba que estuvieran en ese espacio, aunque permanecieran bajo llave. Al entrar en la sala, algo cambió. Su mirada ya no era de guerra abierta. Había cansancio, sí, pero también un atisbo de escucha. Como si finalmente comprendiera que, más allá de la batalla legal, había algo más que escapaba al registro, el dolor crudo de una madre silenciada durante años. El corredor comprendió el ambiente y optó por empezar con un tono más ligero. Hoy nos atenderá, dijo, como si ofreciera una silla a alguien que llevaba demasiado tiempo de pie. Respiré hondo. Saqué la carpeta de mi bolso y la puse sobre la mesa. Antes de cualquier número, de cualquier cláusula, quiero que tome esto. Mi hijo frunció el ceño, pero no se negó. Tomó la carpeta. La abrió. Reconoció mi letra. Le temblaban ligeramente las manos. El mediador indicó que se diera la hora. Durante unos minutos, solo se oyó el sonido de las páginas al pasar. No sé si lo leyó todo. Quizás solo lo hojeó. Pero había algo sobre sus hombros, un nuevo peso, quizás un reconocimiento. No esperaba una disculpa. Esperaba humanidad. Y en ese momento, vi un rastro de ella emerger. Cerró la carpeta con cuidado, como si estuviera manipulando algo frágil. ¿Escribiste todo esto para mí?, preguntó, casi como un niño. Asentí. ¿Por qué nunca me lo has mostrado antes? La pregunta resonó en mi interior con amargura y ternura a la vez. Porque no me habrías escuchado. Y yo estaba demasiado ocupada sobreviviendo. La sala se sumió en un silencio sepulcral. El abogado apartó la mirada. El mediador notó la pausa. La guerra aún no había terminado, pero por primera vez, algo me desarmaba. Retomamos el tema en cuestión. Las cifras, los bienes, la granja. Pero ahora la conversación tomó un tono diferente.
Mi hijo ya no se refería a mí como ella. Empezó a decir mi madre. Parecía un detalle, pero era revelador. El lenguaje construye realidades, y en ese momento, él empezaba a reconstruir la mía. Al final de la sesión, el mediador sugirió que lleváramos un borrador preliminar para su revisión. El proceso aún estaba lejos de terminar, pero la dignidad que anhelaba ya había empezado a recuperarse. Al salir, me acompañó hasta el ascensor. El silencio era incómodo, pero no hostil. Antes de que se cerraran las puertas, volvió a coger la carpeta y dijo, quizás debería haber hecho más preguntas. Tal vez, respondí. ¿Pero todavía hay tiempo? Siempre es posible leer. Esa noche, volví a la granja. Encendí la chimenea. Me senté en el sofá con una manta sobre los hombros. Por primera vez en años, me sentí plena en ese lugar. No porque lo hubiera adquirido legalmente, sino porque había recuperado lo que simbolizaba. Allí, entre los muros rústicos y el olor a leña, era más que una exesposa, más que una madre. Era yo. Y mi historia, por fin, estaba siendo leída. Cuando la voz se encuentra con el nombre de camino a la última sesión, no pensé en la estrategia. Pensé en la memoria. Recordé la primera vez que llamé a mi hijo. Era pequeño, estaba asustado y tenía mucha fiebre. Lo llamé con miedo. Ahora, tantos años después, volví a caminar para llamarlo, pero esta vez con valentía. Una madre que tuvo que perderse para reencontrarse. La sala estaba dispuesta de otra manera. Una mesa redonda. Más cerca. Como si todo el proceso se hubiera vuelto más humano. Había papeles, sí, pero también algo nuevo, escuchar. Mi hijo me esperaba, y junto a él, el abogado. No era la misma mirada fría. Era alguien que intentaba descifrar a la mujer que ahora permanecía sentada sin pestañear. El mediador no dijo mucho. Simplemente nos dio la palabra. Mi hijo fue el primero. Leí todas las cartas. Su voz era firme, pero entrecortada. Y no sé cómo disculparme por no verte. Respiré hondo. No lloré. Ya había superado eso. Estaba demasiado completo para desmoronarme de nuevo. No necesitas disculparte. Necesitas verme. Y recuerda que siempre he estado aquí. Continuó. Dijo que estaba dispuesto a revisar su propuesta inicial. Que quería que el sitio fuera mío sin reservas. Que renunciaría a algunos de los fondos que, según él, eran solo números, pero que ahora tenían un significado. Escuché sin interrupciones. Cada gesto suyo era como un remiendo en una tela que él mismo había rasgado. Y, sin embargo, lo que hizo tenía valor. Porque, al fin y al cabo, fue una decisión, no culpa. Firmamos los documentos. No hubo celebración, ni un apretón de manos exagerado. Pero sí un abrazo. El primero desde el funeral de su padre. Fue un abrazo seco, incómodo, pero sincero. Y en él, una petición de reconciliación. No un regreso al pasado. Sino un futuro posible. Al salir del edificio, el cielo estaba despejado. Esa claridad que solo llega después de una tormenta. Subí al coche con el maletín en la mano. No los documentos, sino las cartas. Ahora devueltas. Ahora leídas. Como si solo ahora tuvieran sentido. De regreso a la granja, paré en el mercado. Compré flores, vino y velas. No para celebrar, sino para recordar. Para recordar el día en que mi voz finalmente encontró un nombre propio. Ya no era madre, viuda, la señora. Sino el nombre que nadie había pronunciado durante décadas, Elena. Eso era. Elena. La mujer que siempre había existido tras ese título. En el porche de la granja, escribí otra carta. Solo que esta vez no a mi hijo. Ni al pasado. Era para mí misma. Una carta que me daba la bienvenida de vuelta a la vida. La firmé. Y sonreí. Porque, fuera como fuese, había vuelto a casa. El silencio que ahora me escucha la vida no siempre nos ofrece el desenlace que imaginamos. A veces, el final no es justicia completa ni reconciliación completa. A veces, es solo una oportunidad de ser escuchados. Y para quienes han pasado toda una vida en el olvido, ser escuchados ya es una revolución.
Elena no lo ganó todo, pero recuperó lo esencial, su propio nombre, su propia historia. Las cartas no cambiaron el pasado, pero rompieron el ciclo. El hijo que antes la había ignorado ahora la escuchaba. El mundo que la había silenciado ahora necesitaba reconocer su presencia. Y en el silencio de las palabras pronunciadas demasiado tarde, se reconstruyó, no como víctima, sino como autora de su propia narrativa. ¿Y tú? ¿Desde dónde ves esta historia? ¿Qué voces en tu familia han permanecido silenciadas durante tanto tiempo? Deja tu comentario con el nombre de tu ciudad y país. Comparte esta historia con alguien que necesite un recordatorio de que nunca es demasiado tarde para ser escuchado. Dale me gusta, suscríbete y síguenos. Porque todas las voces merecen ser escuchadas.